y de repente como que sentí una tristeza horrible y unas ganas de llorar que no paraban. Y no es que tenía 1 hora llorando, no, era que pasaba 8 o 10 horas llorando sin parar. Me costaba mucho concentrarme, estaba sumamente triste. Y uno, cuando no tiene una vida trágica, se cuestiona por qué se deprime. Es como que yo, que tengo unos padres maravillosos que fueron parte y responsables de mi recuperación, que estuvieron ahí para mí siempre, ¿por qué me voy a deprimir? Zona de descarga. De antemano, 1000 disculpas. Bienvenidos una vez más, Close Friends, a tu podcast favorito, grotescamente femenino, Zona de Descarga. Wow, estoy súper contenta de volver. Capítulo 64. Hablemos de depresión. Hoy estoy grabando desde Dania Beach. Por 4 años grabé desde Midtown, Atlanta. Y qué locura, ahora vivo en Miami, una ciudad que la verdad es de furia, pero que me ha tratado muy bien. Tengo 5 meses viviendo en Miami y la verdad que es rico Miami, una cosa deliciosa. Se siente súper bien volver, si me están escuchando desde el carro, desde el gimnasio, desde la comodidad de su casa, si están cocinando. Mi nombre es Francis Villasmil, soy la presentadora de este espacio. Varias cosas que quiero hablar hoy con ustedes. A ver, ¿cómo comenzamos este capítulo? Bueno, primero tienen que escuchar publicidad. Si están buscando servicios de página web, mi esposo Ricardo Gil es el mejor para programar tu página web. Somos un par de emprendedores que ofrecemos servicios digitales y que si estás interesado simplemente tienes que contactarnos a Instagram. Además, los invito a ver mis documentales, bien importante, que están en mi página web. Son 2 documentales por $10, así que los invito a ver estos documentales. Uno fue mi tesis de posgrado y el otro fue para una clase, pero gracias a Dios quedaron súper bien y tuve muchos reconocimientos por eso, así que los invito a verlos. Están en mi página web, francisvillasmil.com. También estoy dando cursos, ¿no? Que yo no quiero escuchar publicidad, te toca escuchar publicidad. Y de hecho lo hago al principio, porque al principio ustedes escuchan el podcast concentraditos. Entonces, cursos. Estoy dando cursos de cómo crear tu propio podcast y para que aprendas a hablar en redes sociales o para dar conferencias, para que mejores la dicción. Vamos a comenzar este podcast. Yo me planteé 100,000 temas para este podcast. Yo decía, bueno, voy a hablar de salud, voy a hablar de maquillaje, voy a hablar de actitud. Y después dije, coño, ¿por qué no hablas de experiencias? La gente con lo que se conecta es con experiencias. Y dije, ¿de qué hablar? Voy a hablar de un episodio súper oscuro en mi vida que ya superé, y cuando uno puede hablar de las cosas es cuando las supera. Definitivamente cuando tú estás en el hueco es muy difícil que tú puedas hablar de las cosas. 280 millones de personas sufren de depresión en el mundo. El 50% de esas personas somos las mujeres. ¿Cómo empezar este tema? Yo estoy diagnosticada y soy depresiva. Ha sido súper difícil para mí entender este proceso, porque ha sido un proceso de recuperación en el cual me he tardado casi 4 años. ¿Y cómo empezó esto? Esto empezó en la pandemia, para quienes me están escuchando, en el 2019. Ya yo tenía más o menos como 1 año con Zona de Descarga cuando los síntomas comenzaron y empezaron en plena pandemia. Yo le adjudico varias cosas por qué me deprimí. Bueno, primero creo que perder dinero te deprime un poco. Yo perdí bastante dinero en la pandemia. El estar encerrada tanto tiempo, yo venía de Venezuela y me mudé sola aquí a Estados Unidos y había pasado como unos 8 meses sola. Siempre me considero una persona súper independiente, que no le tiene miedo a la soledad, ya había vivido sola. Pero bueno, en este caso yo pasaba casi 10 horas sola, almorzaba sola, hablaba conmigo misma. De repente tenía una vez a la semana que veía a Katherine, pero pasé muchísimo tiempo sola. Y este podcast es para reflexionar un poco
sobre la depresión y para decirles que sí se puede salir de la depresión. Siento que este podcast de repente lo va a escuchar más gente porque este tipo de enfermedades, porque son enfermedades, generan como mucho morbo. Como que tú quieres escuchar qué fue lo que le pasó y cómo esta persona llegó a esto. Y yo decidí y decido hablar de esto porque sí se puede salir. No importa en el hueco que te encuentres, puedes salir. Yo empecé como con unos ataques de pánico muy extraños que me empezó a dar como miedo estar sola y de repente como que sentí una tristeza horrible y unas ganas de llorar que no paraban. Y no es que tenía 1 hora llorando, no, era que pasaba 8 o 10 horas llorando sin parar. Me costaba mucho concentrarme, estaba sumamente triste. Y uno, cuando no tiene una vida trágica, se cuestiona por qué se deprime. Es como que yo que tengo unos padres maravillosos que fueron parte y responsables de mi recuperación, que estuvieron ahí para mí siempre, ¿por qué me voy a deprimir si tengo un posgrado que estoy haciendo que básicamente ellos me pagaron? No tenía esa carga económica grande, aunque perdí dinero en la pandemia, pero tenía una vida o tengo una vida relativamente feliz. Entonces, ¿por qué deprimirnos? Yo le adjudico también a esto, yo tengo una parte genética que creo que la gente tiene que tomar en cuenta a la hora de diagnosticar y ver el tema de tu familia, porque la depresión también tiene una parte genética importante y yo tengo familiares que han sufrido depresión, abuelos, tíos, y hay una carga genética que mi psiquiatra dice que es importante, ¿no? Además de los factores externos que pueden haber. Entonces yo empiezo con esta tristeza que me invadía y yo siendo una tipa que genuinamente me considero muy privilegiada y muy feliz. Empiezo a sentir tristeza, empiezo a llorar, hasta que esa lloradera que yo tenía se volvió sin sentido. O sea, todo el día yo pasaba triste, todo el día yo pasaba infeliz, todo el día yo lo pasaba llorando. Yo me concentraba un poquito para las actividades que tenía que hacer en la universidad y a llegar a mi casa a llorar. En Atlanta yo vivía sola, yo tenía muy pocos amigos, la verdad. Y eso aceleró mi proceso de depresión. Luego llegó la pandemia, en la cual estuve mucho tiempo encerrada, más tiempo encerrada de lo que quería. Estudiaba online y creo que eso empeoró mis síntomas. Yo desde pequeña siempre fui una persona que me costó mucho autorregular mis emociones. Nunca fui una persona triste, pero sí como muy impulsiva, como que le costaba regular esas emociones. Si es rabia, es con mucha rabia. Si yo estaba triste, también era como muy triste, pero puedo decir que no me considero que era una persona como de estas ánimas que dicen, no, mira, yo siempre viví triste y tuve una vida muy fracasada y yo sufría mucho. Ese no es mi caso. Por eso es que la depresión es una enfermedad que no distingue de raza, de sexo, de condiciones económicas, aunque en mi opinión, si tienes menos plata, más rápido te deprime. Empezaron a pasar los días, yo veía que no me mejoraba, que seguía llorando, que mi vida se había vuelto como un sinsentido. O sea, yo no entendía por qué yo estaba tan triste. Pero cuando les digo de la tristeza, es una tristeza que me invadía, que no me permitía hacer nada. Y empecé a tener estos episodios en los cuales yo quería desaparecer. Yo no hablo del suicidio porque igual me parece súper fuerte hablar del suicidio, pero sí sentía como que, ¿por qué no desaparecer? O sea, ¿por qué no viene un carro y me lleva? Y empecé a tener estos pensamientos a medida que pasaban los días y pues hablo con mis padres, les digo en la situación que estoy, toda hinchada, llorando, y ellos me dicen, bueno, busca ayuda psicológica. Yo soy una fiel creyente de la terapia, pues yo estudié psicoanálisis lacaniano en mi ciudad y tenía un psiquiatra, un psicoanalista, que yo recurría a él, que era mi profesor. Le digo, bueno, necesito terapia. Y me dice, bueno, estás deprimida. Un diagnóstico de depresión que yo de pana no esperaba. Que uno asume con muchísima culpa porque dices, yo no tengo una vida tan trágica, pero me siento tan mal y no puedo con eso, ¿qué hago? El psiquiatra me dice, bueno, vamos a esperar
vamos a tratar de hacer terapia, a ver qué está pasando aquí. Igual estás como en una situación, o estamos en el mundo en una situación súper difícil en la que estamos encerrados, en la que no tenemos muchas vías de escape. Aunque en la pandemia en Atlanta tú podías salir un poquito al parque, mis padres se quedaron encerrados aquí y luego ellos se vinieron a vivir conmigo en un estudio en el cual yo dormía en un sofá. No es la peor situación del mundo, pero como que saben, cada quien tenía sus males, compartir ahí el espacio era muy pequeño. Ya yo venía como de 4 o 5 meses deprimida y eso me ponía peor porque la verdad la pandemia fue súper difícil. La pandemia vino a acabar aquí con todo el mundo. Entonces el psiquiatra me dice, o si mal no recuerdo, yo empecé con el psiquiatra antes de que mis padres se mudaran conmigo por el tema de la pandemia. Y me dice, vamos a empezar con terapia, vamos a hablar, vamos a ver qué conseguimos. Y yo seguía peor. Yo pasaba en cama 6 horas, yo no quería hablar con nadie, a mí me daba muchísima vergüenza hablar de este tema. Todavía siento un poco de vergüenza, porque ¿saben cuando algo uno no lo entiende, uno se siente mal? Hasta que en un momento el psiquiatra ve que no hay manera de que yo me reponga sola y me dice, vamos a medicarte. La medicación. Hay gente que sale supuestamente, y digo supuestamente porque no fue mi caso, de la depresión solos, y se los aplaudo. Pero para mí, una de las cosas que más me ayudó fue la medicación. Y hay gente que está muy en contra de la medicación, pero para mí la depresión, porque la gente es como que pon de tu parte, ten pensamientos más positivos. Y saben, no me pasa. Para mí, 2 años y medio sin medicación fueron los años de pesadilla. Fue una tragedia. Fueron trágicos. Fueron el infierno para mí. Yo me negué demasiado a la medicación porque sentía que yo podía. Porque yo decía, yo no tengo una vida tan trágica como para no poder. Entonces, yo me rehusaba y le decía al psiquiatra, no, sabes, yo creo que yo puedo sola, yo puedo intentar. Yo trataba de meditar, trataba de escuchar mantras positivos, trataba de escuchar podcasts, trataba de leer, pero la tristeza no se iba, la tristeza me acompañaba siempre. En una dualidad muy loca, porque yo me considero una persona feliz. Entonces el psiquiatra me dice, mira, hay que medicarte, vamos a probar con una dosis muy pequeña, a ver qué tal funciona. Y empecé y compré mis medicinas y me las enviaron, porque además el tema era que mi psiquiatra venezolano, yo aquí como que no me siento muy cómoda con el sistema de salud. Entonces, bueno, yo confiaba más y confío más en los médicos venezolanos. Entonces, para conseguir las pastillas fue un tema, pero las conseguí. Y empiezo con mi medicación y no veo resultados. Nada. Cada vez estaba más apagada. Cada vez me acuerdo y me da tristeza por mí misma, porque uno dice, ¿cómo una persona puede llegar a esto? Puede llegar a perder el sentido de la vida, el propósito, por falta de plata. Por falta de plata, pero también por todos los síntomas, las razones que les he dicho, ¿no? Porque la depresión tiene muchas razones, aunque igual se desconoce un poco, también tiene una parte de eso, de incógnita. Y yo seguía peor hasta el punto de ser una persona que se desconocía completamente. Sigo tomando la medicación, tengo estas crisis en las que sigo llorando y llora y nada mejoraba. Yo cada vez me sentía peor, pero al mismo tiempo me encerraba en mí misma. Era como que no quería hablar del tema, me daba como mucha vergüenza, sentía que no tenía suficiente ayuda, estaba como súper victimizada, porque la depresión te victimiza. Tú te sientes como desahuciado, sientes que además las personas no te pueden ayudar. Además tenía un diagnóstico de ansiedad, una ansiedad que me comía, porque es como que miedo al futuro y qué va a pasar, y tenía pensamientos
negativos, de muerte, de tristeza, de rabia, de frustración. Todos estos pensamientos que te llevan a lugares más tristes y que no se quitan de pana poniendo una mejor cara. Yo hacía todo mi esfuerzo y como les digo, fueron los 2 años más horribles de mi vida cuando yo no tuve la medicación correcta. Este tratamiento no funcionó para nada, así que yo decidí a lo arrecho, porque no encuentro otra palabra, dejar la medicación y decir, yo voy a seguir con mi vida como yo pueda y esta depresión a mí no me va a matar. Yo voy a poder. Fueron años muy difíciles. En ese momento yo conozco a mi novio, el que hoy en día es mi esposo, y yo recuerdo que le decía, hermano, ¿para qué me vas a echar los perros? Yo estoy demasiado triste. No es como el momento para que tú me quieras conocer, pero mi esposo, en ese momento mi novio, fue una persona clave para mí, para mi recuperación, me apoyó hasta el final, me dijo que no me iba a dejar sola, al igual que mis padres. Pero, ¿saben? Como que tú de los padres esperas que estén ahí para ti. Mis padres son una de las personas que yo más he sentido apoyo en mi vida, desde de mi carrera, desde lo que quiero hacer, desde este podcast que es un espacio seguro, pero un espacio en el que yo me descargo, en el que yo cuento cosas que de repente no son tan chéveres y mis padres siempre me han apoyado. Es como que tú de tus padres esperas eso, pero de una persona completamente ajena que te va conociendo, que tú quieres poner la mejor cara, pues yo no esperaba este apoyo de quien hoy en día es mi esposo, que fue una lucecita, fue como una pequeña alegría. Sin embargo, yo me sentía muy triste. De verdad, o sea, la vida me estaba mostrando mejores cosas y yo no podía con esto. Entonces decido dejar la medicación porque Francis se va a curar sola, porque Francis puede con todo, porque además yo hablaba con algunos amigos y algunos estaban también deprimidos y le achacaban esta depresión a la pandemia y todos nos las estamos pasando un poco mal y podemos con esto. Entonces yo como que alargué peor mi depresión, se puso peor. Y yo seguía viviendo mi vida en automático, de hecho seguía haciendo podcast, cosa que es muy loca porque de alguna manera yo creé una máscara aquí en este espacio y me hacía ver como bien, estaba como feliz y es súper chimbo porque la depresión no se nota como cuando tú tienes una gripe, ¿me entiendes? Como que tienes una gripe y la gente como que, bueno, esta niña estornuda, esta niña sabe que tiene una gripe fuerte. Pero con la depresión tú la puedes maquillar y te puedes sentir en el infierno más grande mentalmente, pero tú puedes maquillarla. Súper, súper difícil para quienes la están pasando ahorita. Miren, si hay solución. Yo sigo con la depre, sigo mal, tenía momentos en los que estaba un poquito mejor y me regreso a Maracaibo. Mentira, me regreso a Maracaibo no. Mis padres consiguen un mejor psiquiatra y digo un mejor psiquiatra porque este psiquiatra que tuve no es malo, me ayudó muchísimo, pero no dio con la medicación correcta. Y yo sentía que no quería estar con nadie online. O sea, todo este tema de estar online me pegaba mucho. Yo siento que la terapia tiene que ser en persona. Pero como no tenía esa posibilidad en ese momento, decido hablar con este psiquiatra en Maracaibo y él me dice que por mis síntomas, que estaban muy agudos, este proceso de curación me iba a tomar mucho tiempo. Cosa que yo no esperaba, porque yo decía, en 2 meses ya yo voy a estar bien. Y él me dijo, mira, no son 2 meses, te va a tomar mínimo 1 año. Y 1 año de medicación correcta. Otro proceso para volver a buscar las medicinas. Cambiamos de tratamiento, acepté ayuda, porque Dios dijo, porque hay gente que piensa, bueno, mira, con la ayuda de Dios tú te curas, pero Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces yo decidí aceptar la ayuda del psiquiatra y lidiar un poco con la culpa. Uno se siente muy culpable con la depresión porque las pocas personas que lo sabían
Me decían, tú te vas a curar y tú vas a estar bien y ponte un poquito más feliz y haz el esfuerzo. Y yo lo hice, yo lo hacía, pero humanamente no podía. Entonces yo decido hacer algo nuevo y es confiar en el psiquiatra y confiar en el tratamiento y confiar en la terapia y decir, yo me voy a recuperar, ahora sí 100% y voy a tomar el medicamento como unas paticas que me van a ayudar a recuperarme sin pena. Porque hay que dejar un poco la pena y el tabú con las enfermedades mentales. Hay que empezar a decir, sí voy a ayudar, sí me voy a dejar ayudar, sí voy a salir de esto. Hay un camino y entre más lo agarre mejor, entre más rápido yo lo agarre, más rápida va a ser mi recuperación. Empecé con los medicamentos, me hacían sentir un poquito mejor, del 1 al 100 como un 30%. Y yo decía, bueno, ya estoy curada, porque para mí la curación iba a ser como muy rápido, ¿no? O sea, yo dije, yo caí en esto muy rápido, yo me voy a curar muy rápido. Y resulta que la curación no es tan rápida como uno cree. Empecé mi tratamiento otra vez por segunda vez y yo decía, no, o sea, yo voy a vivir con la tristeza, voy a estar un poquito mejor y eso es lo que queda para mí. Estar un poquito mejor, yo más nunca voy a ser la persona que fui. Sin embargo, pienso que nunca voy a ser la persona que fui, pero nunca voy a estar tan feliz como yo fui. Y son estos pensamientos del pasado que también te hacen sentirte más culpable, te hacen victimizarte más. Y me da como un poco de tristeza contar esto porque nunca me había abierto desde hace 4 años a contarlo porque me daba mucha pena. Y hay que saber lidiar con la vergüenza y sentirte valiente ante eso. Creo que hablarlo también es como terapéutico, como que sueltas mucho al hablarlo. Me da como, se lo juro, la garganta se me pone cortica, así como que digo, Dios mío, me estoy acordando de mis momentos de tristeza y son tan duros. Empecé con la medicación, yo me convencí que estaba curada otra vez, porque yo dije, me siento un poco mejor y de repente con la depresión es tan... Tú puedes vivir con ella porque tú sientes que nunca vas a salir de ahí. Lo he dicho reiteradas veces, porque les juro que esto ha sido... Me ha comido muchas veces. He tenido episodios en los que la verdad es que sin el sistema de apoyo es muy difícil salir. Por eso los abrazo a quienes estén pasando por una situación parecida, que tengan algún problema por el cual estén pasando. Apóyense en amigos, en familiares, en parejas. Y siento que para las personas, tus familiares, es muy chimbo porque no pueden hacer mucho por ti. Solo te pueden como abrazar, secar un poquito las lágrimas, pero no pueden hacer mucho por ti. Entonces, apoyarte en personas que también tengan esa empatía y te quieran ayudar. Creo que es clave también en la recuperación. Yo seguí así hasta que tuve otro episodio de tristeza muy fuerte, otro episodio en el que estaba peor que al principio y el psiquiatra me dijo, hay que ponerle más cariño a esto y hay que ajustar las dosis. Y van a ser dosis fuertes que poco a poco te vas a sentir mejor a la par de la terapia, a la par de hablar de esto, a la par de sentirme un poco más valiente, a la par de perder miedos. Yo me convertí en una persona muy miedosa, cosa que yo no era. Y identificarte como en esta persona miedosa, triste, apagada. Aumenté de peso también, me hinché muchísimo, aumenté como unos 7 kilos. Habían personas que no se daban cuenta, pero yo sí me daba cuenta. Era difícil. Bueno, sigue siendo un poco difícil. A pesar de que estoy recuperada, acordarme de eso me da muchas ganas de llorar de nuevo. Pero bueno, creo que es una experiencia y las personas tenemos que vivir con las experiencias tristes también y no darnos tan duro. Tener como un proceso de compasión.
Yo además he practicado yoga desde hace más de 10 años y el yoga no me sirvió para nada. O sea, que duro como que tú piensas que tienes todas las herramientas y que te las sabes todas. Y cuando te pasa esto, coño su madre, no tienes ningún tipo de herramientas. O sea, estás como en un papel en blanco. La medicación, subir las dosis empezó a ayudarme un poco más, hasta que salí de la lloradera. La lloradera que me tomaba 8 y 9 y 10 horas. Empecé a llorar 2 horas, empecé a llorar media hora y con los días empecé a ver un poco la luz, la alegría, ¿no? Darme cuenta que pasé 2 años de mi vida negándome a la medicación solamente porque creía que podía. Eso me daba también mucho remordimiento. Hasta que mágicamente los medicamentos empezaron a hacer su efecto y me empecé a sentir mejor y mejor y mejor y empecé a mejorar y empecé a poder aprovechar las herramientas que me daba la terapia, porque la terapia sin medicación es muy difícil que en ese estado mental en el que tú estás tú puedas ver algo. Fue un proceso de aceptación, de mucha compasión, de entender que la curación lleva tiempo y que a pesar de que supuestamente tú caes en depresión muy rápido, pues el tema de salir de ahí no va a ser tan rápido. Empecé a ver lo bonito que era que mis padres estuviesen ahí para mí, mis familiares. También tuve muchos problemas con el sueño. Empecé a ver, en todo este proceso estuve como 3 años sin dormir bien, cosa que también me afectó muchísimo porque no descansaba. Volver a recuperar el sueño ha sido uno de los mayores retos que he tenido. Además, mi mamá sufre de insomnio, tengo una parte genética, pero la depresión dañó un poco mi sueño y es uno de los retos que todavía tengo, mejorar el sueño, volver a dormir. Poco a poco me fui curando, volví a hacer yoga, volví a meditar, volví a ver la luz, volví a ser un poco yo, con esas partes de mí que no me gustan y que me ha costado simplemente aceptarlo, vivir con eso. Y mi psiquiatra siempre me dijo, tú estás deprimida, tú no eres depresión. Porque yo sentía como que soy una persona depresiva. Y él me decía, no, tú tienes una depresión, pero tú no eres una persona depresiva. Como que a veces nos enfocamos mucho en el diagnóstico. Y ese diagnóstico es como la bandera, como que, sabes, yo estoy depresiva, yo soy una persona depresiva. Y los diagnósticos no es bueno que te identifiquen, porque es más difícil salir de ahí. La terapia ha sido salvadora para mí, pero insisto, tener amigos, o por ejemplo, una de mis mejores amigas es médico y me entendía mucho y me decía, la medicación es lo que te va a ayudar a salir de ahí, vamos poco a poco, no te culpes, dale que tú puedes. Y me decía ella, no es una vaina de actitud. Hay mucho desconocimiento y mucha ignorancia pensando que la depresión se quita con actitud. Y la depresión no se quita con actitud, se quita con medicamentos. Se tiene que tratar, porque puedes pasar años metida en esto y tu vida va pasando y tú vas pasando con la enfermedad. Y yo quiero que las personas que me están escuchando entiendan lo importante de la salud mental y de hacerte cargo. Porque nadie se puede hacer cargo por ti. Ya yo tengo 30 años, yo no puedo esperar que mi papá y mi mamá me den las medicinas, hagan ejercicio por mí, tenga una mejor relación con la comida, porque además me daban como atracones, como ansiedad. De repente, después de que engordé todo esto, rebajé y me puse demacrada, que por cierto la gente me decía como que estás más bonita, y yo me sentía tan triste, y yo decía, si tú supieras cómo me han costado estos kilos, tristeza en banda ancha. Y hay que hacerse cargo un poco. Este capítulo
es para el morbo de algunas personas, porque este tipo de temas dan un poco de morbo, pero también para que nos hagamos cargo de nosotros mismos, para que nos hagamos responsables. Muchas personas dicen, hazte responsable, pero pocos nos queremos hacer responsables nosotros. Nosotros siempre queremos que el exterior nos dé una respuesta, cuando todo viene del interior. Las respuestas no están en el exterior. Poco a poco me he ido recuperando. Ya la tristeza, con toda la alegría del mundo lo puedo decir, es mínima. Mi recuperación se la debo a la medicación, a pesar de que hay mucha gente que está en contra de ella. Yo soy una fiel defensora de los medicamentos, porque para eso se hicieron. Estoy leyendo libros que hablan sobre, como A Really Good Day, que se los recomiendo, que es una persona que padeció de depresión, y ella habla de lo importante que son las microdosis, ¿no? Porque desde lo natural, el tema de las drogas es más complicado de lo que yo voy a hablar aquí. Es verdad, las drogas están hechas para hacernos adictos, pero yo siento que son una herramienta, una patica que te dan y que eventualmente vas a dejar, porque yo soy testimonio de eso. Ustedes saben cuando la gente en las iglesias es como que yo soy testimonio. Yo soy testimonio de que la medicación no solo funciona, de que también la puedes dejar. Mis dosis han bajado muchísimo. Aún tengo que seguirla tomando. El psiquiatra habla de estadísticas. Para tú mejorar, no te va a tomar un mes de medicación. Quizás puede tomarte 1 año y medio, de repente 2, hasta que van bajando las dosis. Las dosis no se pueden bajar como uno quiere. Yo también cometí un error grandísimo, que fue dejar botados los medicamentos porque el ego juega también un papel fundamental en la depresión. El ego es yo puedo. Yo siempre he podido con todo. Esto a mí no me va a tumbar. Esto es una bobería. Como minimizar todo este proceso por el cual estás pasando. El ego juega un papel fundamental, pero la depresión te tumba el ego. El ego a mí me hablaba chiquitico y me decía como que, sabes, ya yo no puedo con esto. Ahora estoy, Dios mío, del 1 al 100, 95. Mi circunstancia ha mejorado en algunas cosas. También quiero decir que hay factores externos como el invierno. A mí el invierno en Atlanta me deprimía muchísimo más. O sea, yo pasé varios inviernos allá y me ponían muy triste. Y ahora yo estoy en la playa y tengo esta terapia de ir una vez a la playa a la semana, que me hace muchísimo bien conectarme con la playa. Como que yo me he hecho responsable de todos mis síntomas y cada día me siento mejor, porque no solo ya sí lo quiero, sino yo trabajo para eso. Yo hoy en día no sé y no lo tengo muy claro si la depresión me va a acompañar toda la vida, porque fue algo que me pasó por ciertas razones, por ciertas razones externas, digamos, o de repente internas, no lo sé, pero sí sé de lo que me puedo hacer cargo, y es de alimentarme mejor. Me cuesta mucho pararme temprano e ir a hacer ejercicio. El ejercicio lo veo y creo que esto es algo cliché, que hoy en día muchas personas dicen como que el ejercicio es medicina. De pana sí es medicina. Yo tengo más fuerza, más vitalidad, me siento más feliz. No tomarme las cosas tan en serio me ha ayudado mucho. También el tema de que la depresión es un desbalance hormonal. O sea, hay un tema que la gente se niega mucho a la medicación, pero es que tus niveles de serotonina están por el piso. Tú no vas a subir eso con chocolate, muñeca. Tú vas a subir eso con un buen tratamiento que va ayudado de terapia, que va ayudado de muchísimas cosas. Y hoy, después de, 3 años y medio, puedo decir estoy recuperada. Sí, yo siento que ha sido un proceso rudísimo, porque les digo, el ego juega un papel fundamental, pero un proceso muy bonito, porque hoy en día me hago más fuerte,
te sientes más fuerte, sí vas a salir de eso que estás pasando, sí vas a salir de la nube negra, sí te vas a sentir mejor, pero haciendo lo correcto. Hablemos de depresión porque sigue siendo un tema tabú, sigue siendo un tema al que la gente le tiene mucho miedo, sigue siendo un tema que la gente minimiza o que la gente dice, no, todo el mundo está deprimido y vas a salir de eso rápido y no le preste tanta atención a las cosas. Préstenle atención a su salud mental. No esperen correr la arruga, como hice yo. Yo corrí la arruga por mucho tiempo y eso me pasó factura e hizo que mi recuperación haya sido muchísimo más lenta. Entonces háganse cargo. Busquen buenos profesionales que quieran ayudar, los correctos. Yo siento que yo también como que pasé por muchos psicólogos en el proceso, o sea, como yo estoy tratando de condensar toda esta historia de 3 años en media hora y a veces se me hace un poco difícil. También tuve un problema de memoria muy fuerte. Yo era una persona que me acordaba muchísimo de las cosas y ya he perdido un poco la memoria y eso ha sido también súper duro de aceptar, perder la memoria. Yo hubo un momento que lloraba mucho por el tema de que no me acordaba, o sea, no me acordaba de nombres, no me acordaba de personas, no me acordaba de qué había hecho anoche. Y mi psiquiatra me decía, eso hace la depresión hace que tú olvides muchas cosas y poco a poco vas a ir recuperando la memoria. Aún no recupero el sueño, todavía me cuesta, todavía tengo días duros con el insomnio y tengo días duros con la memoria, pero hago mi esfuerzo. No todos los días son iguales, no todos los días tengo la misma energía, no todos los días, como cualquier persona. Pero ya no hay tristeza en mi corazón, ya no hay tristeza en mi ser. Ya puedo disfrutar de un día soleado, de un esposo que me cocina, de unos padres que me llaman, de hermanos, de tíos, de las pequeñas cosas. Porque uno pierde esas pequeñas cosas. Uno pierde la capacidad de apreciar lo simple. Uno pierde el sentido y el propósito. Tengo un propósito que siempre ha sido comunicar, pero ahora desde un lugar menos poderoso en el sentido del ego, más humano, más vulnerable, menos triste, y la alegría sí se recupera. Quiero que hablemos de depresión porque hay mucha gente que la padece y no sabe y puede estar en automático. Y cada persona es un mundo, o sea, no todo el mundo la experimenta igual. Pero sí hay que estar con las señales de alarma atentos. Atentos porque se paga caro, se paga muy caro. Este fue un episodio donde me abrí, donde estoy siendo súper vulnerable. Espero que esta historia le haya servido a alguien, a quienes me están escuchando. Voy a ir cerrando diciéndoles que no estamos solos, que sí hay una salida. Lo he repetido 100.000 veces en este podcast, de repente me suena súper repetitiva y creo que hasta me costó hilar la historia porque fueron tantas vainas y han sido tantos años y tantos años donde yo me he callado porque me cuesta esto. Aprécienlo, close friends, aprécienlo porque me ha costado un montón. Les digo que se tengan compasión, que se tengan amor y que sí se puede salir con el tratamiento correcto. Y que si tú que me estás escuchando piensas que puedes salir solo, te invito no solo a que reflexiones, sino que aguantes la pela. Y aguantes la pela, hermana, porque la pela se viene duro. Quiero darles las gracias por escucharme, por escuchar este capítulo 64, muy diferente a otros, donde yo siempre experimento la risa, pero ya después de hacer esta catarsis que estoy haciendo, creo que puedo volver a contar historias divertidas. Capítulo 64, hablemos de depresión, sintámonos orgullosos de quienes somos, de lo que hemos experimentado. No somos un diagnóstico,
Y bueno, este fue el capítulo de hoy. Si me escucharon desde la comodidad de su hogar, desde el tráfico, desde la cola, desde donde sea que me están escuchando, desde el morbo, mi nombre es Francis Villasmil y nos vemos en otro capítulo de Zona de Descarga. Muchas gracias.